Gustavo Petro lleva 3 años acusando al mundo de imperialismo, a Trump, a Milei, a los mercados, a las instituciones financieras. Lo ha dicho desde Bogotá, desde la ONU, desde su cuenta de X, con la energía de quien cree que nombrando el problema lo está resolviendo. Pero hay algo que ningún analista está midiendo todavía, y es esto. Cada vez que Petro lanza esa acusación hacia afuera, involuntariamente le está entregando a Claudia Sheinbaum la justificación perfecta para consolidar algo mucho más grande que una alianza regional. Le está entregando el argumento para construir una arquitectura de influencia que no necesita tanques, ni embajadores agresivos, ni presión pública. Solo necesita que Colombia siga necesitando a México. Y eso, en este momento, Colombia lo necesita más que nunca. Escríbeme en los comentarios desde qué parte del mundo me estás escuchando. Hablemos primero de lo que los números nos dicen con una claridad que no necesita interpretación. México es hoy el primer socio comercial de Estados Unidos. Más del 14% del comercio total entre ambos países pasa por territorio mexicano. En 2024, México rompió récords históricos en exportación automotriz, con más del 80% de los vehículos producidos en el país enviados directamente al norte. El PIB mexicano supera los 1.8 billones de dólares. México es el 11º exportador más grande del mundo. Colombia, en cambio, exportó en 2024 un total de 51.000 millones de dólares, con carbón, petróleo crudo y café como sus pilares. Colombia tiene un déficit comercial con México de más de 1.200 millones de dólares anuales. México le vende a Colombia más de lo que Colombia le vende a México, y esa brecha no está cerrando, está creciendo. No estoy diciendo que Colombia no importa. Estoy diciendo que su presidente eligió construir un discurso de confrontación con el continente entero, incluyendo a sus propios aliados ideológicos, sin calcular que Colombia está parada sobre una dependencia estructural que no puede desactivar con un tuit. Eso no es valentía discursiva, eso es un error de cálculo que tiene consecuencias reales. Pero aquí está lo que ningún canal te está diciendo. Y me tomó varios días de análisis entenderlo con precisión. La acusación de imperialismo que Petro lanza constantemente hacia Washington, hacia Buenos Aires, hacia los mercados financieros, tiene un efecto colateral que nadie en la región está midiendo. Cada vez que Petro necesita un aliado de peso, un respaldo diplomático, un mercado para sus exportaciones o una voz que lo defienda en organismos internacionales, termina necesitando a México. Y México, bajo Claudia Sheinbaum, ha aprendido a estar exactamente donde necesitan que esté, sin pedir nada a cambio en voz alta. Guarda esa observación porque en 20 minutos te voy a mostrar por qué eso es exactamente lo que hace que el poder mexicano en esta región sea diferente a cualquier forma de influencia que hemos visto antes. La primera herramienta que México está usando en esta dinámica con Colombia y con América Latina en general es lo que podríamos llamar posicionamiento de ancla. No es un concepto que aparezca en los manuales de diplomacia tradicional, pero es exactamente lo que describe lo que Sheinbaum está haciendo. Funciona así. México no compite por el liderazgo regional de forma explícita. No convoca cumbres donde se posiciona como el país más importante. No hace declaraciones de hegemonía. En cambio, se convierte sistemáticamente en el punto de referencia inevitable para cualquier decisión importante que tome el vecindario. Cuando en enero de 2025 Colombia se enfrentó a una crisis de proporciones históricas con Estados Unidos, después de que Petro rechazara recibir vuelos de deportados colombianos y Trump respondiera con aranceles del 25% que amenazaban con subir al 50%, el mundo esperaba ver cómo se resolvía ese pulso entre Bogotá y Washington. Sheinbaum observó el episodio y cuando se llegó al acuerdo dijo exactamente esto. Lo que entiendo es que finalmente se llegó a un acuerdo y eso es bueno porque debe prevalecer el diálogo y el respeto. Una sola frase, sin dramatismo, sin aprovechar la vulnerabilidad del vecino, sin decir te lo advertí. Esa austeridad verbal no es casualidad, es doctrina. El antecedente histórico de este posicionamiento de ancla tiene raíces profundas. México lleva décadas siendo el punto de gravedad invisible de la política latinoamericana, incluso cuando no lo parece. En los años 80, durante las guerras centroamericanas, fue México el que abrió sus puertas a exiliados de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, cuando ningún otro país de la región quería asumir el costo político de hacerlo.
El Grupo de Contadora, fundado en 1983, fue una iniciativa mexicana para mediar en los conflictos armados centroamericanos cuando Estados Unidos empujaba hacia la intervención militar directa. México no tenía el ejército más poderoso, tenía la posición más estratégica y la voluntad de usarla como instrumento de influencia regional. Eso tiene 40 años de historia. Lo que Sheinbaum está haciendo hoy no es una invención. Es la continuación natural de una doctrina diplomática que México ha perfeccionado durante generaciones. Para entender cómo esto afecta a Colombia de forma específica, piensa en el transportista colombiano que mueve café desde el eje cafetero hacia los puertos del Atlántico. Su ruta, sus tiempos de entrega, su capacidad de competir en precio con productores de Vietnam o Etiopía dependen en parte de cómo funcione la cadena logística regional que conecta los puertos del Caribe. Y esa cadena tiene un nodo que nadie menciona suficiente, el Canal de Panamá como articulación, y México como destino receptor de casi el 12% de las exportaciones colombianas no petroleras hacia América Latina. Ese transportista no sabe quién es Claudia Sheinbaum, no sigue la política exterior mexicana, pero cada decisión que toma en su negocio está condicionada, de forma indirecta, por el peso estructural de México en la región. Ese es el poder que no se declara, pero que se ejerce todos los días. La segunda herramienta, y esta es la que menos se entiende, pero la que más duele, es el silencio diplomático selectivo. México bajo Sheinbaum ha elevado el arte de no responder a una forma de comunicación estratégica. Cuando Petro lanza declaraciones incendiarias sobre el orden regional, sobre los imperialismos de diversa clase, sobre la necesidad de una nueva arquitectura latinoamericana que rompa con las dependencias del pasado, México no responde, no debate, no contradice, no llama al embajador colombiano, simplemente continúa haciendo exactamente lo que estaba haciendo. Esto parece pasividad desde afuera. Desde adentro es una decisión de altísima precisión, porque el silencio en diplomacia no es ausencia. Es un mensaje que dice, tus palabras no tienen el peso suficiente para requerir mi atención formal, y ese mensaje, cuando viene de México hacia Colombia, tiene una simetría brutal. Colombia necesita que México la tome en serio. Colombia está apostando al Mundial de 2026 como catalizador para profundizar su relación comercial con México. La Asociación Nacional de Comercio Exterior Colombiana, ANALDEX, ya publicó análisis donde describe a México no como un mercado por descubrir, sino como una relación comercial de más de 1.150 y 5 millones de dólares lista para una fase de aceleración decisiva. Colombia quiere venderle más moda, más alimentos, más cosméticos a México durante el Mundial. Colombia necesita que México la escuche, y México puede darse el lujo de escuchar en sus propios términos. El precedente histórico del silencio diplomático mexicano como herramienta de poder tiene uno de sus capítulos más claros en la relación con la Argentina de Milei. Cuando Milei atacó a López Obrador en marzo de 2024, llamándolo ignorante, México respondió con una escalada verbal inicial y luego evolucionó hacia algo más sofisticado. La no renovación de ciertas formas de cooperación, el reposicionamiento silencioso en organismos multilaterales y la demostración de que México puede funcionar perfectamente en el tablero regional sin Argentina como aliado activo. El silencio no duele cuando eres poderoso. El silencio duele cuando el que calla controla algo que necesitas. Esto tiene una consecuencia concreta para el colombiano de a pie que vale la pena nombrar. Piensa en la familia Rodríguez en Medellín, que tiene una pequeña empresa de textiles y lleva 2 años tratando de posicionarse en el mercado mexicano. Sus productos son buenos, sus precios son competitivos, pero el acceso a las cadenas de distribución en México, la capacidad de estar presente en los centros comerciales de Ciudad de México o Guadalajara durante el Mundial, depende de que Colombia esté en buenas relaciones con el ecosistema empresarial mexicano. Cuando su presidente hace declaraciones que generan ruido diplomático, esa familia paga el costo sin haber votado por el ruido. Eso se llama madurez diplomática, y nosotros como mexicanos deberíamos reconocerla. La tercera herramienta es la más poderosa y la menos visible. Y te pido que guardes atención aquí, porque esto es lo que hace que el poder de Sheinbaum sea cualitativamente diferente a cualquier forma de influencia regional que hayamos visto en décadas. La llamamos posición regulatoria de acceso y funciona de esta manera.
México no controla los recursos de otros países, no tiene bases militares en la región, no impone condiciones a sus socios comerciales con el vocabulario del Fondo Monetario Internacional. Lo que sí controla México es algo mucho más sutil y mucho más permanente: el acceso. El acceso al mercado estadounidense a través del TIME. El acceso a las cadenas globales de valor que pasan por territorio mexicano. El acceso a la narrativa internacional de credibilidad que México ha construido durante décadas y que le permite hablar con Estados Unidos, con Europa y con China desde una posición que ningún otro país latinoamericano puede replicar actualmente. Colombia exportó en 2024 más de 12.000 millones de dólares en petróleo crudo y cerca de 6.800 millones en carbón. Esos sectores están bajo presión creciente de la transición energética global. Petro lo sabe. Es uno de los argumentos que usa para justificar sus políticas de sustitución. Pero la diversificación que Colombia necesita para no depender del petróleo pasa, en buena medida, por insertarse en cadenas productivas de mayor valor agregado. Y esas cadenas, en América Latina, tienen su nodo más dinámico en México, no en Bogotá, no en Lima. En el corredor manufacturero que va de Monterrey a Guadalajara y que conecta con el sur de Estados Unidos de una forma que tardó 40 años en construirse. Este es el movimiento que nadie está midiendo todavía. En junio de 2026, México completó la renegociación de su posición dentro del TEMEC bajo condiciones de presión sin precedentes. Lo que esa renegociación produjo no fue solo un acuerdo comercial revisado. Produjo algo más valioso para el resto de la región: la demostración de que México puede sentarse frente a la administración Trump, defender sus intereses, ceder en algunos puntos estratégicamente calculados y salir con su posición estructural intacta. Esa demostración tiene un valor enorme para cualquier país latinoamericano que necesite un referente de cómo sobrevivir en un entorno internacional donde las reglas cambian según quien tiene más presión que ejercer. México acaba de enseñarle a la región cómo se hace, sin declaraciones de victoria, sin rueda de prensa triunfal, sin excepciones al principio de que el poder real no necesita ser anunciado. Ahora necesito decirte algo que me tomó varios días entender con claridad, y que creo que es el dato central de todo este análisis. La acusación de imperialismo que Petro lanza sistemáticamente tiene un efecto paradójico que Petro no ha calculado. Al denunciar constantemente las estructuras de dominación, al nombrar a todos los actores que ejercen poder de forma asimétrica sobre Colombia y sobre América Latina, Petro está dibujando involuntariamente un mapa de poder regional. Y en ese mapa, una y otra vez, hay un país que aparece no como agresor, sino como alternativa. Un país que Petro necesita cuando busca respaldo en la CELAC. Un país cuya presidenta apoyó públicamente las denuncias de Petro sobre irregularidades en las elecciones colombianas de junio de 2026, en un movimiento que convirtió el silencio en postura en el momento exactamente correcto. Un país que cuando Colombia necesitó un observatorio bilateral sobre crimen organizado, en noviembre de 2025, recibió la propuesta de Petro con la serenidad de quien sabe que puede aceptar o declinar en sus propios términos. Ese país es México. Y la ironía histórica es esta: al construir su discurso sobre la denuncia del imperialismo, Petro le está dando a Sheinbaum el argumento perfectamente empaquetado para demostrar que México es exactamente lo opuesto. México no impone. México define las condiciones desde adentro, con herramientas regulatorias y doctrinarias que se vuelven parte de la infraestructura regional antes de que nadie haya votado por incluirlas. Eso no es imperialismo. Es algo más sofisticado y más permanente que el imperialismo. Es arquitectura de influencia. Y la diferencia no es solo semántica. El imperialismo tradicional requiere que el dominador anuncie su presencia. La arquitectura de influencia que México está construyendo funciona mejor cuando nadie la nota. Aquí es donde el reencuadre filosófico resulta imprescindible para entender por qué esto importa más allá de la coyuntura Colombia-México. Durante décadas, la crítica al poder regional en América Latina estuvo estructurada alrededor de una pregunta sencilla: ¿quién impone qué a quién? Esa pregunta tiene sentido cuando hablamos de Estados Unidos en los años 70, cuando las intervenciones militares eran explícitas y los golpes de Estado tenían apellido norteamericano. Tiene sentido cuando hablamos del Fondo Monetario Internacional, imponiendo condiciones de ajuste que la población paga con hambre.
Pero esa pregunta se queda corta cuando intentamos analizar lo que México está haciendo hoy. Porque México no impone. México se vuelve necesario. Y volverse necesario, sin anunciarlo, sin cobrar una deuda de gratitud, sin ejercer presión explícita, es una forma de poder que las categorías tradicionales del análisis político latinoamericano todavía no saben nombrar con precisión. Sheinbaum lo entendió desde el principio de su gestión. Su intervención en la cumbre de Barcelona de abril de 2026, donde propuso destinar el 10% del gasto militar mundial a la reforestación, no fue un discurso de activismo ambiental. Fue una demostración de que México puede entrar a los debates globales más complejos desde una posición de iniciativa, no de defensa, que puede proponer mientras otros solo reaccionan. Esa diferencia de postura es la que separa a un país que ejerce influencia de un país que aspira a ejercerla. En los próximos 60 a 90 días, hay 3 escenarios posibles para esta dinámica entre Colombia y México, y los 3 tienen implicaciones concretas para la región. El primero es que Colombia, con sus elecciones de 2026 generando un nuevo ciclo político, decida profundizar su relación comercial con México a través del Mundial y de la agenda exportadora que su sector privado ya tiene diseñada. En ese escenario, México acepta la profundización sin fanfarria, sin exigir reconocimiento público de ningún tipo y sin requerir que Colombia ajuste su discurso político. Sheinbaum entiende que los socios comerciales no necesitan compartir tu ideología, necesitan compartir tus intereses. Y Colombia tiene intereses muy concretos en México que ningún discurso sobre el imperialismo va a desactivar. El segundo escenario es el statu quo. Las declaraciones de Petro continúan, las tensiones verbales con el orden regional se mantienen como parte del paisaje, y México sigue siendo lo que ha sido los últimos 3 años, el socio que Colombia critica en abstracto y necesita en concreto. En este escenario, el silencio mexicano hace el trabajo solo. No se necesita ninguna acción adicional. La asimetría estructural trabaja a favor de México, sin que México tenga que mover ninguna pieza adicional. El tercer escenario es el más contraintuitivo y el que genera más reacciones cuando lo planteo, y te pido que lo pienses con calma. ¿Qué pasa si Petro, en su último tramo de gobierno, decide escalar su discurso antiimperialista y explícitamente incluye a México dentro de las estructuras de poder que Colombia debe resistir? ¿Qué pasa si Bogotá decide que necesita construir una narrativa de autonomía que la desconecte simbólicamente de la órbita mexicana? La respuesta es la siguiente. México lo ignora por completo. No responde, no retira al embajador, no lanza una crisis diplomática. Simplemente continúa siendo el país que Colombia necesita para el Mundial, para sus exportaciones de moda y alimentos, para su posición en la Alianza del Pacífico, para su acceso a los mercados de mayor dinamismo en América Latina. Y ese silencio total, esa indiferencia estructural, es el movimiento más devastador que México puede hacer. Porque demuestra que el poder real no depende de que el otro lo reconozca. Y para nosotros como mexicanos, ¿qué significa todo esto? Significa que estamos viviendo algo que raramente sucede en la historia diplomática de cualquier país. La consolidación silenciosa de una posición regional que no fue anunciada, que no fue debatida en el Congreso, que no tiene un nombre oficial en ningún documento de política exterior, pero que está siendo construida ladrillo a ladrillo en cada conversación que Sheinbaum no tiene, en cada crisis en la que México aparece como el adulto en el cuarto, en cada acuerdo comercial que profundiza la dependencia estructural de la región hacia el mercado mexicano. El agricultor de Chiapas que exporta café a través de Veracruz no lo sabe. La familia en Oaxaca que recibe remesas del norte no lo sabe. El transportista que conoce cada aduana en la frontera con Guatemala no lo sabe. Pero todos ellos son parte de la infraestructura sobre la que se construye esa influencia. Su trabajo, su movilidad, su integración en las cadenas productivas de la región es el tejido invisible que hace que México sea lo que es en este tablero. Y eso nos trae a la pregunta que quiero dejarte hoy, porque no hay respuesta incorrecta, pero sí hay una conversación que vale la pena tener. La pregunta es esta. ¿Es la influencia silenciosa de México en América Latina una forma legítima de liderazgo regional que beneficia a todos los que orbitan en torno a ella, o estamos construyendo una asimetría de poder que en 20 años va a generar exactamente el tipo de resentimiento que hoy Petro articula hacia Washington?
Una opción dice que México ha encontrado la fórmula de influencia más sostenible que jamás ha tenido un país latinoamericano porque se basa en interdependencia real, no en coerción. La otra dice que el poder que no se anuncia es el más difícil de cuestionar y que eso tiene un costo democrático que todavía no hemos calculado. No hay respuesta incorrecta, pero sí hay una conversación que vale la pena tener. En 90 días, aquí mismo, volvemos a este tablero juntos.